Buenos días mis amados hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Hoy es 9 de julio, y meditaremos en un pasaje que nos muestra una de las mayores luchas que experimenta todo creyente. El tema de hoy es, andar en el Espíritu. Nuestra lectura se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 16, donde el apóstol Pablo escribe: Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada día enfrentamos decisiones que revelan quién está gobernando nuestro corazón. La vida cristiana no consiste simplemente en evitar ciertos pecados ni en esforzarnos por parecer mejores personas. La verdadera vida cristiana consiste en vivir bajo el control del Espíritu Santo. Solo así podemos vencer los deseos pecaminosos que todavía permanecen en nuestra naturaleza caída. Este versículo resume una verdad fundamental. La victoria sobre el pecado no se alcanza únicamente con fuerza de voluntad, sino mediante una comunión constante con Dios y una dependencia diaria de su Espíritu. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo para responder a una grave crisis dentro de las iglesias de Galacia. Algunos falsos maestros enseñaban que la salvación por la fe en Cristo no era suficiente y que los creyentes debían cumplir la ley de Moisés, especialmente la circuncisión, para ser aceptados por Dios. Pablo escribe con firmeza para recordar que la salvación es únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Sin embargo, también aclara que la libertad cristiana no significa vivir como uno quiera. El creyente ha sido liberado del dominio del pecado para vivir una vida santa guiada por el Espíritu Santo. En los versículos anteriores, Pablo exhorta a no usar la libertad como una oportunidad para satisfacer los deseos pecaminosos, sino para servir a Dios y a los demás con amor. Entonces introduce este mandato que responde a la gran pregunta de todo creyente: ¿cómo podemos vencer el pecado que todavía lucha dentro de nosotros? El camino que Dios nos muestra. Pablo comienza diciendo: digo, pues. Esta expresión conecta todo lo que viene explicando. Después de enseñar acerca de la libertad cristiana, ahora presenta la manera correcta de vivir esa libertad. Luego afirma: andad en el Espíritu. La palabra andar proviene del verbo griego peripateo, que significa caminar continuamente, vivir cada día, avanzar paso a paso. No describe una experiencia ocasional, sino un estilo permanente de vida. Pablo no está hablando de emociones pasajeras ni de momentos especiales durante un culto. Habla de una vida diaria dirigida por el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu significa permitir que Él gobierne nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras prioridades y nuestras acciones. Es vivir sometidos a la palabra de Dios mientras dependemos constantemente del poder del Espíritu Santo. No se trata de que el creyente haga espacio para Dios solo algunos momentos del día. Se trata de caminar con Él en cada decisión. La batalla que ocurre dentro del creyente. Después Pablo añade una afirmación maravillosa: y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra carne aquí no se refiere al cuerpo físico. En las cartas de Pablo representa la naturaleza pecaminosa que permanece en el creyente mientras vive en este mundo. Aunque hemos sido justificados por la fe, todavía enfrentamos una lucha interna contra esa inclinación al pecado. Romanos 7 muestra esta batalla cuando Pablo reconoce que muchas veces encontraba dentro de sí una lucha entre querer obedecer a Dios y sentir la presión del pecado. Sin embargo, Romanos 8 declara que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús porque el Espíritu Santo da poder para vivir una vida nueva. Los deseos de la carne incluyen el orgullo, la envidia, la inmoralidad, la ira, el egoísmo, la codicia, la mentira y cualquier inclinación que busca apartarnos de la voluntad de Dios. Estos deseos siguen presentes, pero ya no tienen que gobernar la vida del creyente. La verdadera manera de vencer el pecado. Es importante notar que Pablo no dice primero: dejen de pecar para caminar en el Espíritu. El orden es completamente diferente. Primero dice: andad en el Espíritu. Como consecuencia, añade: y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta diferencia es fundamental. Muchas personas intentan vencer el pecado únicamente mediante disciplina, reglas o promesas personales. Aunque esas cosas pueden tener cierto valor, nunca transforman el corazón.
La verdadera transformación ocurre cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida. Cuanto más cerca caminamos de Dios, menos espacio encuentra el pecado para dominar nuestro corazón. La victoria espiritual no consiste simplemente en luchar contra el pecado, consiste en caminar cada vez más cerca de Cristo. Una dependencia que se renueva cada mañana. Andar en el Espíritu implica cultivar una relación diaria con Dios. Esto incluye dedicar tiempo a la oración, alimentar nuestra mente con las Escrituras, congregarnos con otros creyentes, obedecer lo que Dios ya nos ha mostrado y mantener una actitud humilde de arrepentimiento cuando fallamos. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para transformar nuestra manera de pensar. Por eso Jesús declaró que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mientras nuestra mente es renovada por la verdad, nuestras decisiones comienzan a reflejar cada vez más el carácter de Cristo. No existe crecimiento espiritual sin comunión constante con Dios. Una decisión que debemos tomar cada día. La lucha contra el pecado no desaparece de un día para otro. Cada mañana debemos decidir quién dirigirá nuestra vida. Si alimentamos continuamente nuestra naturaleza pecaminosa mediante pensamientos impuros, entretenimiento que desagrada a Dios o amistades que nos alejan de Él, la carne se fortalecerá. Pero si alimentamos nuestra vida espiritual mediante la oración, la lectura bíblica, la obediencia y la comunión con Cristo, el Espíritu producirá en nosotros un carácter cada vez más semejante al de Jesús. Más adelante, en este mismo capítulo, Pablo describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no se producen por esfuerzo humano, sino por una vida rendida al Espíritu Santo. La victoria ya fue asegurada por Cristo. No debemos olvidar que esta batalla no se pelea para ganar la salvación. Cristo ya obtuvo la victoria definitiva en la cruz. Luchamos porque pertenecemos a Él. Cuando caemos, no corremos lejos de Dios. Corremos hacia Él en arrepentimiento, confiando en su gracia y en su perdón. El mismo Espíritu que nos convence de pecado también nos fortalece para levantarnos y seguir caminando. Dios no abandona a sus hijos en medio de la lucha. Él continúa la obra que comenzó en cada creyente hasta el día de Jesucristo. Un llamado para comenzar este día. Quizá hoy estés luchando con una tentación persistente, con un pecado oculto o con una debilidad que parece repetirse constantemente. Este versículo nos recuerda que la respuesta no está en confiar más en nosotros mismos, sino en depender más del Espíritu Santo. Antes de comenzar tus actividades, entrégale este día al Señor. Pídele que gobierne tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones y tus reacciones. Cada paso dado bajo la dirección del Espíritu es un paso que nos aleja del dominio del pecado y nos acerca más al carácter de Cristo. No camines solo. El mismo Dios que te llamó es quien te sostiene, te fortalece y te capacita para vivir en santidad. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias porque no nos dejaste luchar solos contra el pecado. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo para morar en nosotros y guiarnos cada día. Reconocemos que muchas veces confiamos más en nuestras propias fuerzas que en tu poder, y por eso caemos con facilidad. Perdónanos por nuestros pecados y por las veces que hemos alimentado los deseos de la carne. Hoy queremos rendir nuevamente nuestro corazón delante de ti. Dirige nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Ayúdanos a caminar en obediencia, a permanecer cerca de tu palabra y a depender de ti en cada decisión. Danos discernimiento para rechazar la tentación y fortaleza para vivir de una manera que glorifique tu nombre. Que el fruto de tu Espíritu sea evidente en nuestra vida y que quienes nos rodean puedan ver el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Gracias porque tu gracia es suficiente y porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.